Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión virtual de la asignatura de Biología 1 para el bloque 2 del periodo 2020-2021. Antes de comenzar con el tema de la clase de hoy, un pequeño aviso. Ya les había comentado en ocasiones anteriores que era importante que cambiaran el nombre de usuario que utilizaban en la plataforma de Google Classroom a su nombre completo, empezando por los nombres y continuando por los apellidos, ¿verdad? Es muy importante que realicen esto, ya que por instrucciones oficiales, si no realizan ese cambio, los maestros no podemos garantizar que sus calificaciones vayan a ser capturadas. Es muy sencillo cuando nosotros estamos viendo el vaciado de calificaciones para asentarles su calificación final, necesitamos ver sus nombres completos. ¿Okay? Si aparecen nombres, apodos que no coinciden con los que están en la lista, existe la posibilidad de que no podamos identificar a quién pertenece su trabajo y por lo tanto no podemos asentarles una calificación, ¿no? Los errores pueden suceder, por supuesto los maestros nos tomamos a veces el tiempo de averiguar quién es la persona que me puso ahí un apodo, pero no siempre es posible. Entonces, por favor, cambien su nombre de la plataforma de Google Classroom. ¿Okay? Ya les había mostrado en un video anterior cómo hacerlo. Revísenlo otra vez. Está entre los primeros videos que les puse de las primeras clases del bloque 1. Simplemente donde dice nombre, pongan su nombre completo, ¿de acuerdo? En el orden en el que se escribe normalmente. Y donde pone apellidos, pongan sus apellidos, empezando por el apellido paterno y continuando con el apellido materno, ¿de acuerdo? Es todo lo que tienen que hacer. Ese es el aviso que les tenía que dar. Vamos a comenzar ahora sí con la clase de la sesión de hoy. Déjenme preparo. Muy bien. La sesión de hoy va a ser una continuación directa de lo que estuvimos viendo durante la sesión previa. En la sesión previa hablamos acerca del metabolismo y estuvimos tocando temas así como que por asomo del uso de energía y la transmisión de energía y cómo todos los seres vivos e incluso el propio planeta son sistemas abiertos en los cuales hay un intercambio de materiales y energía. Entonces, la sesión de hoy va a ser titulada ATP y energía. Vamos a hablar de lo que es el ATP, no se me desesperen, se los voy a decir obviamente más adelante, y cómo se relaciona esto de la energía, y sobre todo cómo funciona la energía en el organismo. Vamos a empezar con algunos preceptos básicos que tenemos que tener bien claros, aunque ya los hemos mencionado previamente, pero solo para asegurarnos. ¿Okay? La energía como tal es una parte fundamental para la realización de cualquier tipo de reacción, trabajo, movimiento, lo que sea. Casi cualquier cosa que suceda requiere energía. Y por lo tanto, la existencia de la misma vida, de los seres vivos, con todas sus reacciones y todas sus características, también requiere de energía. Entonces, sin energía, no habría vida en este planeta. Más allá de vida, no habría ni siquiera actividad en este planeta. ¿Verdad? Ahora, en nuestro planeta, la mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos proviene de la luz solar. Tenemos ahí en el espacio, lejos de nuestro planeta, pero al alcance, nuestro propio generador de energía solar, que lleva millones de años existiendo y tiene algunos millones más de años por existir. ¿Verdad? Entonces, esa es la fuente principal de energía para nuestro planeta. Sin embargo, no todos los seres vivos son capaces de aprovechar la energía del Sol tal y cual como llega a nuestro planeta. ¿Okay? La energía del Sol está compuesta por radiación infrarroja, rayos ultravioleta, la luz visible como tal, hay energía térmica, energía calorífica en forma de calor radiante. Entonces, así es como llega la energía del Sol. Pero, por ejemplo, un ser vivo, un mamífero como nosotros, realmente no podemos aprovechar esa energía para realizar nuestras funciones. Sí necesitamos la luz del sol tal vez para producir un poco de vitamina D en la piel, o los reptiles tal vez la necesitan para mantener su temperatura, pero no pueden hacer un amplio uso de esa energía.
Entonces, ¿quiénes sí pueden? Es ahí donde entran los organismos que se conocen como los autótrofos. ¿Se acuerdan? Es decir, organismos que son capaces de producir su propio alimento y almacenamiento de energía simplemente utilizando nutrientes inorgánicos y la propia luz solar. Entonces, ¿cuáles son los organismos autótrofos? Pues tenemos para empezar los más conocidos, que son las plantas. ¿Okay? Las plantas son los organismos autótrofos por excelencia y los más conocidos, pero también existen otros, por ejemplo, las algas marinas, las algas microscópicas, también. E incluso algunas bacterias. Existen las bacterias fotosintéticas que son capaces también de hacer esta fotosíntesis. Entonces, a través de esta fotosíntesis, estos organismos que acabo de mencionar pueden aprovechar la energía solar, ¿de acuerdo? Pueden capturar esa energía solar en una molécula orgánica, ¿de acuerdo? Y en ese momento la energía que capturaron deja de llamarse energía solar y se pasa a llamar energía química o energía potencial. Entonces, esa es la gran importancia que tiene la energía para los seres vivos. Esa es la gran importancia de nuestra fuente de energía, que es el Sol. Y por supuesto, esa es la gran importancia de los seres conocidos como autótrofos, que son los que se encargan de tomar esa energía del Sol e incorporarla a una molécula. Entonces, en los seres vivos, la principal molécula, al menos los que conocemos, la principal molécula responsable del almacenamiento de energía son los carbohidratos. Ya hemos hablado de los carbohidratos, recordemos que son moléculas de gran tamaño, muy complejas, conformadas principalmente por carbonos, hidrógenos y oxígenos, organizadas de manera cíclica, ya sea pentagonal o hexagonal, y que forman cadenas de copias. La unidad funcional era el monosacárido, y por ejemplo, si dos monosacáridos se unían, pues formaban un disacárido, y si un montón de monosacáridos se unían, pues formaban un polisacárido, ¿no? Como la celulosa, o la quitina, o el almidón, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funcionan los carbohidratos. Ahora, una vez que la energía llega a nuestro planeta, la energía del Sol, es capturada por los autótrofos y, vamos a decir, incluida como parte de la molécula de un carbohidrato, ya no es una energía que se encuentre libre, ¿ok? Ya es una energía que se pueda llegar a ir de nuestro planeta, sino que queda capturada y pasa a formar parte de todo el gran sistema abierto que es nuestro propio planeta. Entonces, las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas secuestran, capturan esa energía que de otro modo se iría. Y por ese motivo, la energía de nuestro planeta se mantiene estable. De hecho, nuestro planeta constantemente incluso está perdiendo energía, pero gracias a este proceso podemos reponerla. Entonces, las plantas y otros organismos capturan energía en forma de carbohidratos. Un ejemplo es la papa. ¿Okay? Todas las plantas, o la mayoría de ellas al menos, tienen estructuras o partes de su anatomía diseñadas para almacenar al menos una pequeña cantidad de esos carbohidratos que están produciendo. El ejemplo es el tubérculo en las plantas que lo tienen, como la papa. ¿Okay? La papa como tal, la que nos comemos, es una estructura de la planta cuyo único objetivo es guardar esos carbohidratos de reserva. Los guarda para que la planta los pueda usar cuando le hagan falta, aunque claro, nosotros vamos, lo agarramos y nos lo comemos. Entonces, los organismos que no pueden aprovechar directamente la luz del sol, que son llamados heterótrofos y de los cuales, por ejemplo, los humanos formamos parte de ellos, logran aprovechar al final de cuentas esta energía, pero lo hacen alimentándose de los organismos autótrofos. ¿Okay? Entonces, nosotros al consumir los carbohidratos de estos autótrofos, recuperamos la energía química que está capturada en esos carbohidratos por medio del proceso de respiración celular. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vimos incluso en la presentación anterior. Fotosíntesis, proceso anabólico que produce moléculas de glucosa, que es un carbohidrato, a partir de la energía de la luz solar, el dióxido de carbono y el agua, apoyado por la clorofila en un proceso llamado fotosíntesis. Y luego estaba la parte contraria, que era la respiración celular, cual es un proceso catabólico
¿Y qué sucedía en el interior de las células vivas? ¿Verdad? En las cuales, a partir de la glucosa, se obtenía energía y desechos como el dióxido de carbono y el agua. Entonces, así es como se recupera esa energía de los carbohidratos. Y a través de todo este proceso de captura de energía, recuperación de energía, a través de cosas como devorarse o comerse, es como se forman las cadenas de transferencia de energía en los seres vivos. Todo ese show de la cadena alimenticia, cuyo nombre apropiado de hecho es cadena trófica, trata de esto. ¿Okay? Cómo la energía se va transfiriendo. Primero viene de afuera, ¿no? Del espacio, de la luz solar. Es capturada por los organismos autótrofos. ¿Okay? Luego un organismo consumidor, vamos a decir un consumidor primario, se come al autótrofo y toma la energía que estaba en él y la incorpora a sí mismo. Luego llega otro animal y se lo come y así nos vamos. Es una cadena de transferencia de energía. Hasta que llegamos a los organismos, vamos a decir, depredadores tope, que ya no hay nadie que se los coma, pero incluso ellos algún día se van a morir. Y toda esa energía que tenían en sus grandes, generalmente, cuerpos, va a ser aprovechada por bacterias y otros organismos descomponedores. Realmente, de eso no termina. Ahora, aún habiéndoles dicho esto, seguro que quedan algunas preguntas que tenemos que contestar. Más importantes son, ¿cómo puede un carbohidrato almacenar energía? O sea, ¿cómo sucede? Yo ya les dije que el autótrofo viene y captura la energía de la luz solar y la convierte en carbohidrato. Pero ¿cómo sucede esto? Y también, ¿cómo se puede recuperar la energía de un carbohidrato? Vamos a responder estas dos preguntas. Primero vamos a empezar con la pregunta de cómo se almacena la energía química. Es muy sencillo. Ahora que sabemos que cualquier actividad, lo que sea, requiere de energía, tenemos que prestar atención a cómo las moléculas están conformadas. Para empezar, sabemos que las moléculas están formadas por átomos. ¿Okay? Los átomos se unen entre sí a través de enlaces y eso es lo que conforma la molécula. Hasta ahí estamos todos muy claros, eso lo han visto desde el primer año de la preparatoria y creo que incluso desde antes. Pero ahora, algo que vimos hace poquito durante el bloque 1 es que todos los átomos están en constante vibración. ¿Se acuerdan ese movimiento vibratorio que tienen los átomos? Y que esa vibración era ocasionada por la temperatura. Recordemos que mientras más temperatura hay en un átomo, mayor es la vibración. Y mientras menos temperatura, menor es la vibración. Eso es lo que genera incluso los estados físicos de la materia. Calor y vibración son formas de energía, ¿verdad? Que están presentes en todos los átomos. Cada átomo de un elemento tiene una energía potencial en su interior en forma de temperatura y ese movimiento. Ahora, algo bien interesante es que esta vibración que tienen los átomos ocasiona que cuando están cerca unos de otros, en realidad tienden a alejarse. O bien a formar moléculas muy pequeñas y muy estables que no se rompen, ¿de acuerdo? Entonces, estoy diciéndoles que en realidad los átomos lo que quieren es separarse, alejarse entre sí. La existencia de una molécula muy grande conformada por cientos o incluso miles de átomos distintos contradice esta tendencia. Mientras más grande es una molécula y mientras más compleja es esta molécula, mayor será la tendencia que tenga esa molécula a intentar separarse por la propia vibración de los átomos. Entonces, las moléculas grandes como los carbohidratos en realidad están yendo en contra de esa fuerza que quiere separarlos. Esa fuerza se llama entropía. Esto nos va a permitir entender cómo se almacena, ¿de acuerdo? Entonces quedemos en esto de que las moléculas en realidad quieren separarse, ¿de acuerdo? Porque los átomos están vibrando y se están alejando. Entonces, para que una molécula grande, como un carbohidrato, se pueda mantener unida, el enlace que está uniendo a los átomos de ese carbohidrato debe superar la fuerza de la vibración de los átomos y obligarlos a mantenerse unidos. O sea, el enlace tiene que ser lo bastante fuerte como para
poder contrarrestar la entropía y obligar a los átomos a mantenerse unidos. Y para que esto pueda suceder, obviamente se requiere de energía. Para que ese enlace pueda tener esa fuerza de detener esa vibración y mantener unidos átomos, hay que utilizar energía. Entonces, en el interior de cada enlace atómico, hay energía que permite mantener esa unión. Y así es como los autótrofos almacenan la energía del sol. Ellos utilizan, cuando llega el sol y entra en contacto con las hojas y los cloroplastos de los organismos autótrofos, ellos usan esa energía y con esa energía forman los enlaces que mantienen unidos a los carbonos, a los hidrógenos y a los oxígenos. Ellos toman esa energía y aprovechan la energía y crean un enlace. El enlace tiene energía, se queda parte de energía de la que llegó a través del sol. Mientras más enlaces estés formando y mientras más carbohidratos estés creando, más energía te estás quedando y menos energía se pierde. Entonces, así es como un organismo autótrofo captura la energía del sol y la convierte en un carbohidrato. ¿Dónde está la energía? En los enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestro carbohidrato, ya entendemos cómo se formó el carbohidrato y por qué decimos que en un carbohidrato se almacena energía. Ahora viene la pregunta, ¿cómo aprovechamos esa energía? Muy sencillo. Para recuperar la energía que se encuentra en un enlace, solamente hay que romper el enlace. Así de sencillo. Rompes el enlace que une a las moléculas y toda la energía que estaba contenida en ese enlace se libera. Se libera casi como una pequeña explosión. ¿Sí? Y esa energía liberada puede volver a ser capturada, ya sea para realizar un trabajo, una reacción, un desplazamiento o cualquier otra cosa que se tenga que realizar, ¿verdad? Y si no, simplemente se libera como energía térmica y se disipa, ¿verdad? Y es capturada por las moléculas que se encuentran alrededor. Entonces, cuando tú rompes un enlace, toda la energía se libera. Por supuesto, para romper un enlace, tienes que aplicar tú también una pequeña cantidad de energía. No puedes simplemente romper un enlace de gratis. Hay que gastar energía para romper un enlace. Sin embargo, como una buena parte del esfuerzo para romper ese enlace ya está siendo, vamos a decir, puesto por los propios átomos que conforman la molécula, que ya de por sí se quieren separar y quieren vibrar y quieren alejarse, pero el enlace no los deja. Entonces solo hace falta dar un empujoncito y finalmente se quiebra ese enlace. Entonces sí, para romper un enlace hay que gastar una pequeña cantidad de energía, pero la energía que recuperas al romper ese enlace es mucho mayor que la que te gastaste. Entonces así es como se recupera la energía en un carbohidrato. Y eso sucede en el interior de cada una de las células de nosotros. ¿Okay? En el interior de cada una de las células de los seres vivos existe un organelo llamado la mitocondria. Ya hemos hablado de los organelos, ya les había explicado que la mitocondria era como la central energética de la célula. Es por eso, ahí es a donde van a parar los carbohidratos, en forma de glucosa. La glucosa, que es un carbohidrato, entra a la mitocondria y ahí, adentro de la mitocondria, es donde se rompen los enlaces. ¿Okay? A través de enzimas y otros mecanismos químicos energéticos, se rompe el enlace de ese carbohidrato, se libera la energía en el interior de la mitocondria y la mitocondria está preparada para aprovechar esa energía y también para volverla a capturar, recapturarla en una molécula nueva que se llama adenosín trifosfato, la cual pues abreviamos con las siglas que están aquí entre paréntesis, que es ATP. ¿Okay? Ustedes preguntarán, oye, ¿y por qué necesitamos un ATP? Si ya me estás diciendo que acabo de romper una molécula de glucosa para obtener energía, entonces, ¿para qué chihuahuas la vuelvo a capturar en un ATP? ¿Por qué no la uso directamente? Es una buena pregunta. ¿Okay? El ATP es la molécula que se conoce como la moneda energética de la célula. Cuando una actividad anabólica o de transporte celular requiere del uso de energía, es el ATP
el que se encarga de proporcionar esa energía. ¿Okay? Ahora, la mitocondria un organelo, la mitocondria de una célula, tiene como función poder liberar y volver a capturar la energía de los carbohidratos, de la glucosa. Pero no todos los organelos de una célula tienen esa opción. ¿Okay? Por ejemplo, un aparato de Golgi no tiene los mecanismos para romper una molécula de glucosa y aprovechar esa energía. ¿De acuerdo? El núcleo o una membrana celular o un retículo endoplásmico, ninguno de esos organelos puede aprovechar la glucosa. Solo la mitocondria lo puede hacer. Solo ella puede cumplir ese trabajo. Por eso necesitamos el ATP. ¿Okay? La mitocondria produce la energía que requiere la célula y puede convertirla al ATP. El ATP sí puede ser utilizado por todos los demás organelos de la célula. El ATP puede salir de la mitocondria y viajar a donde quiera que haga falta dentro de la célula, llámese la membrana, llámese el núcleo, llámese el ribosoma, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, lisosoma, vacuola, lo que necesitemos. ¿Okay? Y todos esos organelos están equipados para poder aprovechar la energía del ATP. ¿Okay? Por eso no utilizamos solamente la energía de la glucosa. ¿Okay? Solo la mitocondria lo puede hacer. Y por eso existe este ATP. Y por eso se le llama la moneda energética de la célula. Ahora, vamos a ver un poquito más de este ATP. El ATP, su nombre lo sugiere, ¿ok? Adenosín, que nos hace referencia a que tiene como estructura central un grupo funcional adenosina, que es un ácido nucleico, ¿verdad? Y trifosfato. Tri, pues, ¿qué quiere decir tres? Y fosfato, pues, quiere decir fosfato. Entonces, es un grupo funcional adenosín unido a tres grupos de fosfato, que son una molécula formada por oxígeno, fósforo y que tiene un pH un poquito ácido. Entonces, básicamente, el adenosín trifosfato o el ATP se ve de esta forma, ¿no? Adenosín y los tres fosfatos, todos unidos por enlaces. ¿Dónde se guarda la energía en esta dichosa moneda energética? Por supuesto, en estos dos enlaces. ¿Okay? En los enlaces que mantienen a los fosfatos unidos unos contra otros, pues se mantiene la energía, igual que como pasaba con la glucosa. Entonces, cuando tenemos que utilizar energía, el ATP se dirige a la ubicación de la energía junto con las enzimas que van a permitir romper este enlace. Entonces, así está el adenosín trifosfato. Cuando necesitamos energía, se rompe un enlace, el primer enlace, y uno de los fosfatos queda libre, se suelta. Y el adenosín trifosfato se queda solo con dos fosfatos y ya no se llama adenosín trifosfato. Ahora se llama adenosín difosfato porque solo tiene dos fosfatos. Ya se rompió el primer enlace, se liberó una buena cantidad de energía. Necesitamos más energía, así que rompemos otro enlace del ATP y dos fosfatos quedan sueltos y ya solo uno queda unido al adenosín. Hasta aquí es hasta donde puede proporcionar energía un ATP. Puede romper enlaces dos veces para proporcionar energía. ¿Y qué pasa con toda esta mezcolanza? Que ya nos quedamos aquí con un fosfato con la adenosina y además dos fosfatos que están sueltos ahí paseando. ¿Okay? Hay que recomponer, reconstruir esta molécula rota y volver a transformarla en ATP. ¿Cómo? En la mitocondria llegan todos estos restos, por decirlo de alguna manera, y con energía del proceso de ruptura de la glucosa, la respiración celular, se vuelve a formar los enlaces y esta molécula rota vuelve a almacenar energía como ATP, se reconstruyen los enlaces y queda lista para volver a ser utilizada. ¿Okay? Así es como funciona este proceso del ATP y de la respiración celular. Ahora, ya es bastante información lo que les di, lo entiendo, ¿ok? Puede ser un poquito pesado hablar de estos temas que se ven con fórmulas y cosas así. Así que vamos a dejarlo hasta aquí para hoy. Sin embargo, sí les tengo que dejar una tarea, ¿de acuerdo? No se preocupen, es una tarea sencilla, es muy simple. Su tarea va a ser un glosario. Van a investigar o a recuperar parte de la información que ya tenemos, porque algunos de los términos del glosario, ya se los acabo de dar. Y van a armar un glosario. ¿Se acuerdan qué es un glosario? Es un listado de términos
con sus significados que nos ayudan a comprender mejor un tema en específico. En este caso, los temas que vamos a ver durante las clases próximas, ¿no? En ese glosario van a incluir los siguientes términos: ATP, ADP, NADH, FADH, enzima, vitamina y hormona. Solo eso. Solo son 7 términos que tienen que buscar. Y me van a armar su glosario. Lo van a hacer en su libreta. No lo van a hacer en la computadora. En la computadora puedes buscar los términos, pero necesito que lo escribas en tu libreta. Y ya luego le tomas una foto y me lo mandas al Google Classroom como estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Entonces, esta tarea tienen para entregarla hasta el 28 de octubre, ¿verdad? Que es miércoles. Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy. Les recuerdo, tarea, el glosario con los 7 términos que les acabo de decir para el 28 de octubre en sus libretas. Y nos vemos nosotros en la próxima sesión virtual que va a ser el lunes 26 de octubre, ¿de acuerdo? Es preferible que tengan hecho su tarea para el 26, pero si no, si lo entregan hasta el 28, no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, yo con esto me despido. Que tengan un bonito día, tarde o noche, dependiendo a qué horas estés viendo este video. Hasta luego.